las aclaramos conforme vamos avanzando. No se puede conectar. A ver. Ahí está. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver el tema de farmacología de los antihipertensivos. Yo tenía visto ahí en su programa de que ya iban a ver antes el tema de hipertensión. ¿Sí lo vieron? No. No, doctora. Ok, como sospeché que no lo habían visto, metí ahí unas diapositivas de hipertensión. Esta presentación que usaron uno de sus compañeros de otra generación que se llama José Ángel Ruiz Corona, al cual le agradezco mucho que me haya ayudado. Vamos a empezar introduciéndolos un poquito a qué es la hipertensión. Les quise poner esta diapositiva que me parece la más sencilla del mundo, donde se ha visto que el desarrollo de la hipertensión tiene un origen que hemos identificado muy claro como el exceso de ingesta de sodio o de sal, trae a su vez un aumento de la ingesta de agua, ¿ok? ¿Esto qué genera? Un aumento en el volumen intravascular y por lo tanto aumenta la presión arterial. Este aumento de la presión arterial se define como hipertensión arterial y a su vez también puede estar causando daño estructural o daño a la función renal y todavía empeora más la hipertensión arterial, ese daño estructural o funcional. Pero hay teorías más estudiadas, más conocidas, de más ciencia, podríamos decirlo. Y eso se resume en esta diapositiva. No sé si alguien de ustedes lo haya estudiado y quisiera animarse a explicarla. A ver, vamos a preguntarle a alguien. Aranzazú Ángel. Sí, aquí estoy, doctora. Ok, nena. A ver, ¿cómo empezarías a explicar esta diapositiva? ¿Leíste un poquito de fisiopatología? Sí, pero no le entiendo muy bien a la imagen. Ok. A ver, yo te voy guiando. ¿Sabes dónde se produce la renina? ¿Sabes qué es la renina? Ajá. En lo que son las células juxtaglomerulares del riñón. Así es. Entonces, ¿y sabes en qué circunstancias se va a liberar la renina de las células juxtaglomerulares del riñón? ¿En qué circunstancias? Cuando hay una reducción en la presión. Así es, cuando hay una hipotensión o una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, si les preguntan en el examen de manera natural, ¿se está liberando constantemente la renina en su cuerpo? La respuesta es no, porque la renina se libera solamente cuando el cuerpo detecta que hay una baja de presión arterial, o sea, hipotensión o una disminución del flujo sanguíneo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la función de la renina? ¿Qué es lo que tiene que hacer o sobre qué tiene que actuar? Podría ser como mantener esa presión que no se eleve. O sea, justo la función de la renina es para desencadenar una serie de pasos para elevar la presión arterial. Ahora vamos a preguntarle a alguien más. Agustín Ferrusquía. Sí, doctora. A ver, Agustín, ¿tú sabes sobre qué proteínas actúa ya dije la renina? ¿Sobre qué tiene que actuar para desencadenar esta serie de pasos que van a hacer que se suba la presión arterial? La angiotensina, ¿no? Es sobre el angiotensinógeno. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno?
Ay, es así, ¿no? Todo esto va a ser probable que venga en su examen o que se los pregunten. Alguien más en su Se trayecto produce en el Hígado, hígado, doctora. en el hígado, muy bien, en el hígado. Entonces, la renina va a actuar sobre el angiotensinógeno para convertirlo a angiotensina 1. ¿Ok? Ya tenemos la angiotensina 1, entonces una enzima, ¿cómo se llama esta enzima? Aquí dice que se abrevia. se Ajá, llama enzima convertidora de angiotensina exactamente. ¿Y esta dónde se va a liberar o dónde se va a producir? en los pulmones. Pulmones. En los pulmones, muy bien. También se ha visto que hay otros sitios en donde se libera, eh, donde se puede actuar la angiotensina, que se convierte de angiotensina 1 a angiotensina 2, como son los vasos sanguíneos, en el corazón, en el cerebro, ¿ok? Y el objetivo de que haya actuado la enzima convertidora de angiotensina es porque la angiotensina 2 va a actuar sobre esta zona de aquí que se encuentra de arriba de los riñones, que se llama, ¿cómo se llama esto? Corteza suprarrenal. Es la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal tiene unas zonas anatómicamente, entre ellas una que se llama corteza, y ahí se va a liberar una hormona mineralocorticoide llamada aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? ¿Cuál es su función? Retener sodio. Exacto, retener sodio. A esta hormona le gusta acumular el sodio y desechar el potasio. Pero al estar acumulando el sodio, ¿qué es lo que dijimos que va a pasar con la presión? ¿Se acuerdan? ¿Va a aumentar la presión? Va a aumentar el volumen sanguíneo porque también va a haber una ingesta de agua, y esto va a hacer que se aumente el volumen intravascular. Entonces, se estimula entonces la retención de sodio en el riñón. Perdón. Y esto genera un aumento de la presión arterial. Y ya aumentando la presión arterial, esto actúa como un feedback negativo donde dice, ya renina, deja de producirte, ¿ok? Y separa este efecto o esta cascada de eventos que hacen que se suba la presión arterial. Muy bien, y la siguiente sería, permítanme, voy a contestar esta llamada. Muy bien, listo. Entonces, en esta diapositiva, básicamente, lo que queremos saber es de dónde salen las cifras que conocemos como presión arterial, ¿no? ¿Alguien se sabe cuáles son los rangos de presión arterial normales? 120/80. Ándale, nena, sí, más o menos, sí. Depende mucho de la edad, ¿verdad? Pero, y hay rangos de acuerdo a la edad, y hay rangos de acuerdo a las guías que lean. Pero podríamos decir que hay algo que nosotros llamamos presión arterial media, ¿ok? Y que el valor normal debe de ser entre 70 y 105, pero veamos de dónde sale eso. Todo surge desde una formulita que sale de la ley de Poisson, y esta ley nos dice que el flujo sanguíneo está dado por la presión arterial entre las resistencias vasculares periféricas. Si quisiéramos despejar
la variable de presión arterial nos daría que entonces la presión arterial está dada por el flujo sanguíneo, por las resistencias vasculares periféricas. De estas ya sabemos que el valor es de 20 milímetros sobre litro sobre minuto y la variable de flujo sanguíneo está dada por el volumen minuto y el volumen minuto que sale en cada latido está dado por el gasto cardíaco. Y de esto sabemos que es aproximadamente un total de 5 litros por minuto. Entonces, si multiplicamos 5 por 20, nos da un total de 100 milímetros sobre mercurio. Podríamos decir que esa es la presión arterial media y que va de rangos de entre 70 y 105. Ahora bien, entonces, depende de las guías donde lean, van a ver que existe algo que se llama o hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 o grado 3. Y bueno, este diagrama de flujo nos dice qué hacer cuando identificamos un paciente que ya está con hipertensión grado 1 y que además tiene un riesgo cardiovascular bajo o intermedio. Lo primero que tienen que dar como tratamiento en los pacientes son las medidas higiénico-dietéticas. ¿Alguien sabe cuáles son esas medidas? ¿Por qué le decimos que los pacientes que dejen de comer cosas con exceso de sal? ¿Les suena? Pues por el efecto de fisiopatológico, ¿verdad? De cómo el exceso de sal hace que retengan más sodio, muy bien, menor consumo de sal, sí, aquí Carla González está bien en su comentario. También otra medida es de que empiecen a hacer ejercicio, bajen de peso. Se ha visto que por cada kilo que bajan de peso también disminuye la presión arterial. Entonces, si solo las medidas higiénico-dietéticas no alcanzan el objetivo de la presión arterial deseada, en 3 meses, a máximo 6 meses, que les demos chances a los pacientes, sobre todo esos que se rehúsan a tomar medicina, que te dicen, no, espéreme tantito, ya voy a dejar de fumar, no, espéreme tantito, ya voy a dejar de comer cosas con sal, o déjeme y empiezo a hacer ejercicio. Lo máximo que podemos dejarle de tiempo para que hagan esos cambios de estilo de vida y ver si alcanza sus metas son 6 meses. Lo siguiente paso sería añadir la combinación de 2 fármacos antihipertensivos. Entonces, actualmente ya sabemos que para tener bien controladitos a los pacientes se necesitan de una terapia dual. ¿Qué pasaría si el paciente nos llega con una hipertensión grado 2 o grado 3 o riesgo cardiovascular ya alto, muy alto? Pues aquí, además de ya iniciarle las medidas higiénico-dietéticas, ya le iniciamos la combinación directa de las 2 medicinas. No nos esperamos a que pasen de 3 a 6 meses. Estos pacientes, acuérdense que ya tienen cifras arriba de 150 sobre 100, entonces ya es muy riesgoso tenerlos pues con esas presiones y mandarlos a hacer ejercicio o esperarnos a que bajen de peso. ¿Cuál es esa combinación de 2 fármacos que nos sugieren las guías? Pues que se inicie un YECA o un ARA2 más un calcio antagonista o un diurético tiazida. Si con esta combinación no se alcanza el objetivo de la presión arterial, hay que añadir un tercer fármaco, ya sea un YECA, ARA2 más calcio antagonista más tiazídico. Si no se alcanza el objetivo de la presión arterial, hay que añadir otro diurético o un beta bloqueador o un alfa bloqueador. Y ese es el chiste del manejo de la presión arterial. Pero, si se fijan, esto no es lo difícil. Podemos sacar este acordeón en cualquier momento y decir, bien, ya sé qué voy a hacer. Aquí el detalle es que sepan escoger correctamente el antihipertensivo para su paciente, porque como saben, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, tienen que ver las características de ese paciente. Antes de entrar a fondo con eso, necesito explicarles el mecanismo de acción de los antihipertensivos. Hay unos antihipertensivos que actúan sobre el sistema
sistema renina-angiotensina-aldosterona, que fue la diapositiva que tratamos de explicar juntos de cómo actuaba la renina, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, sobre ese sistema actúan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los YECAs. También están los ARA2, los antagonistas de la aldosterona, los inhibidores directos de la renina, como la lisquiren, los beta bloqueantes que disminuyen también la liberación de la renina. Y el siguiente mecanismo de acción serían los que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son por excelencia los beta bloqueadores? Los siguientes serían los antagonistas alfa 1 y la alfa-metildopa. La tercera clase de medicamentos son aquellos que disminuyen en forma directa las resistencias vasculares periféricas, que ya vimos que es otro componente importante para regular la presión arterial. ¿Cuáles son esos medicamentos que actúan a ese nivel? Los bloqueadores, los calcioantagonistas, los vasodilatadores arteriales. Y por último, tenemos al grupo de medicamentos que disminuyen el volumen plasmático. Y esos por excelencia son los diuréticos. Entonces vamos a hablar de las generalidades de cada uno de estos. Tenemos que pues los diuréticos van a disminuir la presión sanguínea. ¿De qué manera? Pues haciendo que desechen esa cantidad de exceso de líquido, disminuyendo el volumen. ¿Ok? Los diuréticos que conocen son probablemente los hidroclorotecidas, la indapamida. ¿Okay? Los bloqueadores de canales de calcio son aquellos que disminuyen la presión arterial, disminuyendo la contractilidad cardíaca. Y estos son por excelencia el nifedipino, el verapamil y el diltiazem. ¿Por qué la frecuencia cardíaca, doctora? Pues porque ya vimos que uno de los mecanismos por los cuales se da la presión arterial es el gasto cardíaco. ¿Ok? Generalidades de mecanismos, seguimos con los IECAs. Estos van a controlar los niveles de los iones de agua, de sodio en la sangre, disminuyendo la presión arterial. Y por excelencia, pues los que vemos aquí en México se utilizan más son el captopril y el enalapril. Y en Estados Unidos el lisinopril. Dentro de los ARA2 tenemos que es el mecanismo similar a los YECAs y en esos están el losartán, el telmisartán, el candesartán y el irbesartán. Esos son los más frecuentes en México. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, estos disminuyen la presión sanguínea, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Y entre estos tenemos el atenolol, el propanolol, el metoprolol. Y en esta diapositiva sintetizamos los sitios de acción de los antihipertensivos. Tenemos que algunos de ellos actúan a nivel de, vamos a ver, de los riñones. ¿Cuáles serían por excelencia? Los diuréticos. Otros actúan a nivel de corazón, los beta bloqueadores. Otros actúan a nivel del músculo liso vascular y dentro de estos tenemos los alfa bloqueadores como prazosin, los calcioantagonistas como nifedipino deltazem, verapamilo, los vasodilatadores como la hidralatina, nitroprusiato. Pero también tenemos otros que actúan a nivel del sistema nervioso, como el centro vasomotor, como la metildopa, la clonidina, y otros que actúan a nivel de las terminaciones simpáticas, como la reserpina y la guanetidina. Entonces, el mecanismo de acción de los YECAs y de los ARA2 sería el siguiente. En la diapositiva que explicamos la fisiopatología, ¿se acuerdan que entonces se liberaba del riñón la renina, verdad? Se liberaba, de acuerdo, porque detectaba las células yuxtaglomerulares en el aparato yuxtaglomerular, una disminución de la perfusión renal y por lo tanto dice, no nos está llegando suficientemente sangre, está bajando la presión, hay que liberar renina. La renina actuaba sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1 y justo en este paso de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 actúa la enzima convertidora de angiotensina. Este paso está bloqueado en los YECAs.
¿Cuál sería el paso que está bloqueado? El siguiente en los ARA2, pues es en los receptores en donde está actuando esta enzima de esta hormona de la angiotensina 2, que podría ser desde los túbulos, desde los vasos sanguíneos, también a nivel de la corteza suprarrenal, también a nivel de los túbulos renales, también a nivel de la actividad simpática, y a nivel de la producción hormonal de la hormona antidiabética. Entonces, el mecanismo, esta diapositiva como que se ve un poquito borrosa, pero básicamente lo que quise resaltar en esto de los YECAS y de los ARA2 es de que está indicado en cualquier grado de la hipertensión arterial. Por excelencia, sus indicaciones son en aquellos pacientes con diabetes, con insuficiencia cardíaca, y hay que tener en cuenta que que tiene que tomar en cuenta de que no se debe de dar en pacientes embarazadas, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque puede producir efectos en el producto. También se tiene que tomar en cuenta en aquellos pacientes en los que les provocan los YECAS un efecto secundario como la tos, que es muy frecuente. Entonces, si provoca tos, pues mejor cambiarlo por un ARA2, puede ser losartán, candesartán, ¿ok? Y bueno, aquí les puse como ejemplo de todos los YECAS que hay, pero es importante que nos fijemos en su duración. ¿Por qué es importante? Porque hay, por ejemplo, algunos médicos que dejan el captopril cada 24 horas cuando la vida media o el efecto del medicamento es 12 horas, de 6 a 12 horas. Incluso otra literatura marca que el efecto es de solo hasta 8 horas. Entonces, tenemos que el captopril se puede estar dando hasta 3 veces al día. Cuando podrías utilizar, por ejemplo, otro YECA como el enalapril, que su duración del efecto es por 24 horas. Entonces, actualmente yo diría que está ya en desuso el captopril por su vida media. Se ha visto también en varios estudios que las propiedades de los YECAS y los ARA2 son eficientes para prevenir la proteinuria en pacientes con enfermedad, con diabetes, por ejemplo, y también tienen capacidad para mejorar los resultados en la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, también se utilizan en este tipo de pacientes. Siempre hay que empezarlo a dosis bajas. La dosis baja del enalapril es de 5 miligramos y la dosis tope es hasta 20 miligramos. Del captopril les mencionaba que es hasta de 6 en cada 8 horas y que la dosis desde la tableta viene de 25 miligramos y se puede empezar a dar desde 6.25 miligramos, es decir, un cuarto de la tableta. Y la dosis tope serían 50 miligramos cada 8 horas. Los YECAS están indicados también en pacientes con antecedentes de infartos. ¿Cuál sería un efecto adverso del YECA, además de lo que hablamos en las diapositivas pasadas? Pues que generen hipotensión. También pueden generar una elevación del potasio y de la creatinina, por lo tanto hay que estar monitorizando de 1 a 2 semanas después de haber empezado este medicamento, y si empeora, si hay un incremento en la creatinina y el potasio, pues se puede descontinuar su uso. Hay que tener precaución a partir de la creatinina por arriba de 3 o con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30, o en aquellos pacientes que ya tengan como una estenosis de la arteria renal, obviamente en el embarazo que les había dicho, o en aquellos pacientes que ya tienen hipercalemia por sus efectos adversos. Los problemas más frecuentes en la consulta ya les mencioné que es la tos. Y bueno, esto es una lista de todos los YECAS que se encuentran, pero los más frecuentes en México también ya los mencioné. Captopril, enalapril, perindopril y en Estados Unidos el lisinopril. Antagonistas también tenemos antagonistas de los ARA2. Y YECAS que tienen acción sobre la endopeptidasa, que esos no los tenemos
ahorita en México. Este es un dato importante que tienen que ponerle mucha atención dentro de la combinación de fármacos que les mencioné anteriormente, que podían hacer uso de combinaciones duales para iniciar el manejo de hipertensión. Es muy importante que no pueden dar un YECA junto con un ARA2, es decir, que le estén dando a un paciente un enalapril o un captopril más un losartán o un telmisartán, porque juntos, tan solo esa unión de esos dos antihipertensivos tiene un riesgo muy alto de hipercalemia en el paciente, y aparte sería como que muy ilógico estarles dando a un paciente dosis máximas de antihipertensivos que actúan a un mismo nivel. Mejor darle dosis que no sean dosis tope, dosis muy altas, de dos antihipertensivos que actúan en diferentes sitios. Entonces, eso sería el punto número 1. Están contraindicados dar esos dos juntos. Y todavía mayormente contraindicados si se da un YECA, un ARA2 más una espironolactona, ¿ok? Porque el efecto secundario de la espironolactona es por sí mismo elevar los niveles de potasio. Entonces, pues sería muy delicado dar este tipo de medicamentos así juntos, sobre todo en pacientes que tienen ya insuficiencia renal. Si ustedes se acuerdan, un pacientito con insuficiencia renal, pues eleva los niveles de potasio, y si encima les dan estos antihipertensivos, pues pueden llevar a ese paciente a la muerte. Están totalmente indicado iniciar un YECA en un paciente con diabetes e hipertensión, y cambiarle a un ARA2 si no toleran los YECAs, ¿ok? Aquí les puse dos muestras de dos ARA2, que puede ser el losartán. La tableta viene de 50 miligramos, se puede dar cada 24 horas y la dosis tope es hasta 150 miligramos. Y el candesartán, la dosis es de 8 miligramos hasta 32 miligramos cada 24 horas. El siguiente antihipertensivo son los beta bloqueadores. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Bueno, entonces, los beta bloqueadores van a tener un efecto en que van a disminuir la frecuencia cardíaca, el inotropismo y el gasto cardíaco. Y también se ha visto que disminuye la síntesis de la renina. Y por lo tanto, si disminuyen la síntesis de la renina, pues disminuyen también la producción de la angiotensina 2. Entonces, disminuye la liberación de algo llamado, una hormona llamada noradrenalina. ¿Alguien sabe qué hace la noradrenalina en nuestro cuerpo? A ver, vamos a preguntarle a Paloma. Abigail Muñiz. ¿No? Carla González. Sí. Aumenta la frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca, ok. ¿Qué más? Va a activar la glucólisis se da. Ok, supongamos que de repente llega un montón de vamos a ponerle que asaltantes a la Latina, y tú crees que se liberaría esta hormona en tu cuerpo, como diciendo, hay que salir de aquí, hay que huir, hay que correr, hay que ver dónde busco una salida, ¿ok? Entonces, esta hormona es la que se libera en esas situaciones de estrés. Entonces, aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca,
justo por eso, porque necesitas moverte, necesitas actuar rápido. Por lo que un beta bloqueador va a disminuir la liberación de esa noradrenalina. ¿Ok? Por lo que, entonces, ¿qué efecto secundario vas a tener de ese medicamento? ¿Qué es lo que le vas a provocar a ese paciente si le das ese beta bloqueador? Hipotensión. Hipotensión, bradicardia, ¿ok? Vas a bloquear esa liberación de noradrenalina. Por eso deben de fijarse muy bien si ese paciente, antes de iniciarle ese medicamento, cómo está su frecuencia cardíaca. Si ya la tiene bajita, si ya anda una frecuencia cardíaca por ahí de 60 a 58, pues mejor no se lo damos, porque si no lo llevamos a una frecuencia cardíaca de 40 y se nos anda desmayando el paciente. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que verificar. Ahora, hay beta bloqueadores que son cardioselectivos, o sea, solo actúan a nivel ahí cardíaco, y hay otros que no son cardioselectivos. También es otra manera de clasificarlos. Los cardioselectivos, pues los daríamos más a alguien que solo tiene una arritmia y no tiene hipertensión. ¿Ok? A eso me refiero con cardioselectivo. Por ejemplo, el bisoprolol, el atenolol. Y los no cardioselectivos están el propanolol, por ejemplo. Y dentro de los bloqueadores alfa están el abetalol y el carvedilol. Un ejemplo de estos beta bloqueadores que puede venir ahí en el examen, o de los más frecuentes que hay en las instituciones, o que son el metoprolol. La dosis a la que se inicia nuevamente son dosis bajas de 12.5 a 25 miligramos cada 24 horas. Generalmente la tableta viene de 100 miligramos, entonces estamos diciendo que iniciamos con un cuarto de tableta. La dosis máxima es de 200 miligramos cada 24 horas. Precaución en pacientes que ya tienen bradicardia, en pacientes que pues hay que estar vigilando la presión arterial, pues obviamente el objetivo es dárselo para bajar la presión arterial en aquellos que son hipertensos. Hay que tener precaución en aquellos pacientes que están con falla cardíaca y que además están congestivos. Contraindicaciones, pacientes con asma, con bloqueos AV de segundo, de tercer grado, o pacientes diabéticos. Se dicen que no se debe dar en ellos, o que hay que utilizarlos con mucha precaución, ya que enmascaran los síntomas de una hipoglucemia. ¿Qué pasará cuando nos da una hipoglucemia? ¿Qué debe de sentir el paciente? Pues taquicardia, sudoración, y todos esos síntomas se ven enmascarados, o no lo siente el paciente porque está bajo efectos del beta bloqueador. ¿Ok? Ahí. El siguiente grupo de medicamentos son los calcioantagonistas. Aquí tenemos dos imágenes, una bajo efecto de un calcioantagonista llamado amlodipino. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si no hubiera un calcioantagonista, cuando se da la despolarización en las células del músculo lisio, hay una apertura de los canales de calcio tipo L, y por lo tanto hay un incremento de flujo de iones de calcio, y esto genera una contracción, es decir, una vasoconstricción. ¿Por qué se cambia? Si está bajo efectos del calcio antagonista o de este medicamento llamado amlodipino, pues hay una inhibición de esos canales tipo L de calcio, por lo cual no se produce la entrada de iones de calcio y genera esto una vasodilatación. Los siguientes son los antagonistas selectivos alfa-1. Estos bloquean los receptores alfa-1 posinápticos, se inhiben la estimulación por catecolaminas de estos receptores, que van a producir en el músculo liso vascular una dilatación arterial y venosa, van a mantener un aumento del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular, y van a disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Va a generar un poco aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Entonces, mecanismo de acción, generan una vasodilatación.
Por lo tanto, disminuye la resistencia periférica. Esto genera una hipotensión o incluso puede generar un poquito de taquicardia y esto disminuye el retorno venoso, la precarga y el gasto cardíaco. De estos medicamentos, por excelencia tenemos el que se da en México más frecuentemente es la prazosina, ¿ok? Inhiben entonces la vasoconstricción mediada por los receptores alfa-adrenérgicos, reduce la resistencia. La indicación está dada en pacientes que son hipertensos de difícil control, pueden tener también incluso insuficiencia cardíaca o hiperplasia prostática. Se ha visto un beneficio en estos pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos de esa vasodilatación? Que puede llegar a generar dolores de cabeza. O hipotensión ortostática, mareo, somnolencia, cansancio. Entonces tenemos aquí a varias propiedades farmacocinéticas de algunos de estos antihipertensivos y tenemos en cuenta que la vida media de la prazosina es muy corta. Puede durar hasta 6 horas en la circulación a diferencia de las otras. Esto quiere decir que es un medicamento que tenemos que estarlo dando varias veces durante el día. ¿Ok? Se metabolizan en el hígado y las indicaciones terapeutas ya mencioné que son aquellos con falla cardíaca, que tienen algún crecimiento de próstata, que tienen hipertensión general primaria y que hay que estar cuidando esos efectos secundarios. Esta es una tablita donde nos menciona todos estos antihipertensivos de los que ya hablamos, pero me parece muy importante que la tengan o que le tomen foto o screenshot, porque básicamente aquí les da los datos o claves de qué pacientes tienen que tener mucho cuidado en indicarlos o de preferencia evitarlos dar en este tipo de pacientes. Por ejemplo, los diuréticos tipo tiacídicos. Hay que tener o hay que evitarlos pacientes que tienen gota. ¿Alguien sabe qué es la gota? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, Depósitos de ácido úrico. exacto. Son pacientes que tienen aumento de niveles de ácido úrico, ya sea porque consumen mucha carne, sobre todo carnes rojas, mariscos, o beben mucha cerveza o alcohol. Y estos pacientes generalmente llegan a tener esas reacciones dolorosas en las articulaciones, generalmente es en el primer dedo gordito del pie o de la mano. Y son ataques de dolor en estas articulaciones debido al ácido úrico. Pues se ha visto que los diuréticos tiacídicos aumentan los niveles de ácido úrico. Entonces, honestamente, siempre antes de dar incluso un antihipertensivo, pues hay que tener unos laboratorios del pacientito para ver cómo anda de eso. Hay que tener sobre todo especial cuidado de no darla en embarazadas, perdón. Este medicamento también provoca hipercalcemia, hipopotasemia, puede alterar el perfil de lípidos, es decir, elevar el colesterol, los triglicéridos. Se ha relacionado con intolerancia a la glucosa y también en casos de que puede provocar diabetes. Sí, ahorita como lo van a estar escuchando, alguno de los antihipertensivos se ha visto relacionado con aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Y bueno, siguiente. Los YECAS y los ARA2. ¿En quiénes van a tener cuidado? En los pacientes con insuficiencia renal aguda, en pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales o unilateral, o aquellos pacientes que son monorrenos, que solo tienen un riñón, en pacientes que tienen hiperpotasemia, embarazadas, mujeres en edad fértil que no tienen un método anticonceptivo fiable. Los calcioantagonistas, ¿en quiénes tenemos que tener mucho cuidado? Darlos. En aquellos pacientes que ya tienen una función ventricular disminuida. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Con un ecocardiograma. Generalmente esos pacientes han sido ya pacientes que han tenido un infarto. Aquellos
que tienen un bloqueo auriculoventricular, que tienen una bradicardia sintomática. También los calciantagonistas se han relacionado mucho con problemas de estreñimiento y también se relacionan con importante edema en los miembros inferiores. Entonces, si les llega al paciente que se empieza a hinchar mucho de sus pies, que está estreñido, pues hay que buscar otra mejor opción, o si ya desde antes ya se hinchaban de los pies y desde antes ya eran estreñidos, pues no le vayan a empeorar ahí el problema dándoles ese tipo de medicamentos. Los beta bloqueadores, pues en aquellos pacientes hay que tener cuidado, darlos a aquellos que ya son asmáticos, que tienden al broncoespasmo, o que aquellos que tienen ya bradicardias sintomáticas, bloqueos auriculoventriculares, aquellos pacientes atletas y pacientes físicamente activos que necesitan pues de ese punch de la noradrenalina cuando están haciendo el ejercicio, aquellos pacientes con síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa o diabetes, porque también, adivinen qué, son los segundos que se han relacionado también con aumento en las cifras de glucosa. Hay, dependiendo de donde lo lean, pero la última vez donde lo leí, voy a buscar ese artículo, se relacionaba un incremento de glucosa en un 12 a un 20% de los pacientes. El alfa bloqueante son fármacos ya de segunda línea, o sea, que no son los que dejamos de primera intención. Pues hay que tener mucho cuidado en no provocar ahí una hipotensión ortostática en aquellos pacientes que son susceptibles a eso. Y tenemos por último, ya casi por último, los hipotensores de acción central, que son la metildopa, la clonidina, no son fármacos que se dejen de primera instancia, son agonistas de receptores alfa-2 adrenérgicos y al activarse inhibe la liberación de la adrenalina y por lo tanto causan vasodilatación. La indicación por excelencia de la metildopa es durante el embarazo. Yo creo que es lo más importante que deben de llevarse de este tipo de medicamento. ¿Cuáles son efectos secundarios? La sequedad bucal, la galactorrea, disfunción sexual masculina. Contraindicaciones, pues en pacientes que están cursando con depresión o con daño hepático. De preferencia no utilizarlos. Luego tenemos a los vasodilatadores periféricos. Estos son por uso principalmente intravenoso, o sea, bajan de manera muy rápida los niveles de la presión arterial y son la hidralazina, el minoxidil o el nitroprusiato. ¿Cómo es que vamos a indicar a estos pacientes? Pues generalmente se indican en pacientes que llegan con emergencia hipertensiva, es decir, estamos hablando de pacientes que llegan con presiones de 200, presión arterial sistémica de 200 sobre 110, 120, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Taquicardia, retención de líquido, náuseas y vómitos, indicaciones, pues en esos casos de hipertensión que les comento, y en embarazadas. Las contraindicaciones en lupus o taquicardias. ¿Por qué? Porque se ha visto que provocan algo llamado lupus light. Bueno, esta es otra diapositiva parecida a las anteriores, donde les mostraba las contraindicaciones absolutas en donde no dar estos antihipertensivos. Y tenemos también pues los antagonistas de los receptores de la aldosterona. Por excelencia en México utilizamos el llamado espironolactona. ¿Cuál es la dosis inicial? De 12.5 a 25 miligramos cada 24 horas con una dosis tope de 50. ¿En quiénes utilizamos este tipo de medicamentos? En aquellos que son hipertensos, que ya han sufrido a lo mejor un infarto, que quedaron con una función cardíaca reducida, en aquellos en los que tienen ya insuficiencia cardíaca. Hay que tener precaución al inicio del tratamiento, sobre todo en mujeres que ya tienen una creatinina arriba de 2 o en hombres que tienen creatinina de 3 o que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 o potasio arriba de 5, porque acuérdense que pueden generar hipercalemia. Por lo que tenemos que estar monitorizando sus niveles de potasio al paciente o de la función renal durante la primera semana o cada 3 días y después cada mes los primeros 3 meses y posteriormente cada 3 meses los primeros 6 meses.
Entonces, a manera de resumen, podríamos decir que los tratamientos antihipertensivos de primera línea que se utilizan actualmente son los diuréticos tiacídicos, los betabloqueadores, los YECAs, los ARA2 y los calcioantagonistas. Y la con segunda línea, pues es combinación de dos o más fármacos de primera línea. Aquí les estoy poniendo ejemplos de cada uno de ellos, de los que ya estuvimos hablando en la charla. Y por último, me pareció importante resaltar unas recomendaciones generales que quisiera que nunca se les olvidaran. No se recomienda dar un calcio antagonista en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o con congestión pulmonar o evidencia radiológica de lo mismo. ¿Por qué creen que no se recomendaría dar un calcio antagonista en este tipo de pacientes? ¿Podría ser porque les puede generar alguna hipotensión? Bueno, sí, o sea, sí, pero obviamente si tú vas a recetar un antagonista de los canales de calcio es porque tiene la presión alta. Entonces es lo que estás buscando, bajársela. Pero ¿por qué no? ¿Por qué debes de escoger bien al paciente y debes de evitarlo dar en alguien que ya está congestivo? O sea, que en alguien que tiene insuficiencia cardíaca y que ya está hasta con derrame pleural o que está congestivo, está respiroso. Porque, ¿qué les mencioné de que tienen como efecto? Pues disminuye el efecto inotrópico, ¿no? El corazón. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué hace el calcio cuando en, en el mecanismo de contractilidad cardíaca? ¿Qué es lo que genera el calcio? Ahí, ¿cuál es su función en el corazón? Contracción. Así es. Entonces, si le bloqueamos esa entrada de calcio, pues vamos a dificultar todavía más esa contracción cardíaca. Y pobre paciente, si de por sí ya no le funciona bien el corazón, pues luego todavía le echamos otra ayudadita con un medicamento que lo va a empeorar, pues hasta no lo podemos andar matando. Otra indicación importante es que aquellos pacientes hipertensos con nefropatía debemos de mantener como meta las presiones arteriales por debajo de 140. Entonces, podemos dejar un YECA o un ARA2 cuando es una hipertensión de reciente inicio y hay que, ojo, estar monitorizando los niveles de potasio. Otro de los antihipertensivos que podemos utilizar en estos pacientes son los calcioantagonistas, nifedipino, calcio o amlodipino y diuréticos tipo ASA. Aquí es donde está muy bien indicado los diuréticos tipo ASA. También en aquellos pacientes que están con congestión pulmonar. ¿Por qué? Pues porque vamos a disminuir esa sobrecarga hídrica que tiene el paciente y le vamos a ayudar a bajar su presión arterial. Los diuréticos tipo ASA son la furosemida. Y bueno, más indicaciones y contraindicaciones. Seguramente va a venir una pregunta de estas en el examen. ¿Ok? Bueno, tenemos un casito clínico ya nada más para terminar. Nos quedan 10 minutitos de clase. Vamos a apurarnos. Masculino de 58 años de edad con antecedente de diabetes tipo 2 de 10 años de diagnóstico y antecedente de tabaquismo, 6 cigarrillos al día durante 10 años. Acude a consulta por cansancio. Los signos vitales de este paciente son frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 16, con una presión arterial de 150 sobre kilos, talla de 1,60. En sus laboratorios tenemos una glucosa de 160, creatinina de 2, colesterol de 300, triglicéridos de 290, una hemoglobina glucosilada de 7.5, sodio de 138 y potasio de 4. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular integras en este paciente? Se la regreso. A ver, ¿quién quiere participar? Tabaquismo e hipertensión arterial. Así es, muy bien. Obesidad. La obesidad.
También la creatinina está aumentada, ¿no? Así es, tiene ya daño renal, es otro factor de riesgo. La glucosa. Los triglicéridos. El colesterol, Diabético, la glucosa, muy bien, y la dislipidemia. hemoglobina glucosilada. Ajá, entonces este paciente tiene todo para infartarse, ¿no? La edad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, la enfermedad renal. Ok. ¿Le iniciarías algún antihipertensivo o te esperarías? Vamos a preguntarle. A Luis Felipe Delgado. Luis Felipe. Sí. ¿Le iniciarías a un antihipertensivo a este paciente? ¿Sí o no? ¿Por qué? De acuerdo a lo que vimos en la plática. Yo digo que sí, Sí, muy bien. ¿Por qué? por los factores que tiene. Y Sí, por todos esos riesgos cardiovasculares elevados que tiene. Muy bien. Por ese riesgo cardiovascular elevado y por esa presión, ¿no? O sea, también sería como un riesgo dejarlo andar ahí con esa presión y decirle, no, tómate unos 3 o 6 meses en lo que dejas de fumar, en lo que bajas de peso. Ujú. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de antihipertensivo y a qué dosis se lo dejaríamos? ¿Alguien que quiera participar? A ver, el equipo de Jorge, Liz, Estrella, Emilia, Magdaleno. La pregunta 3, ¿verdad? Sí, ¿qué tipo de antihipertensivo le dejarían a este paciente? Si quieren lo de la dosis, no me lo digan. Le daríamos uno de ASA. ¿Cuál les dije que era el antihipertensivo ideal en los pacientes con diabetes? Puede ser el de bloqueadores de los canales de calcio. No recuerdo si lo mencionó en su clase, pero yo leí que pues ese era... Ok, sí, hay como que se unieron dos comentarios. Sí, los yecas o los arados, muy bien. Ese sería uno. Y otra, sus compañeras estaba diciendo que el calcio antagonista. Nada más hay que terminarla de hablar, dejarla de hablar. A ver. Ah, sí, le decía que, bueno, yo había leído que también los bloqueadores de, bueno, sí, los calcio antagonista, que eran como muy buenos en pacientes hipertensos con diabetes, porque pues como tenían un riesgo muy grande de infarto, entonces pues eran como que buenos. Más que nada, también tiene ahí un efecto que se ha visto que también ayuda a reducir la proteinuria, ¿no? Este, pero sí, me parece buena opción. A ver, entonces dejarle un YECA, un ARA2 más un calcio antagonista. Entonces quedamos así. ¿Por qué un furosemide de entrada no? ¿Quién fue quien dijo furosemide o diurético de asa? O sí se deja de entrada si este paciente, por ejemplo, ya por ese daño renal, nos estuviera provocando un edema, un edema generalizado, o estuviera con problemas ya de congestión pulmonar, pues ahí nos beneficiaría, ¿verdad? ¿Qué medidas le recomiendas a este paciente para mejorar sus cifras de presión arterial? Bajar de peso, cambiar su dieta, Así es. tener un control con el medicamento y pues en algunos casos creo que también se les recomienda, por ejemplo, si llega hasta esos niveles de función renal que pues ya son mínimos, pues se les deja de dar tanta agua porque si llega a tener retención de líquidos en ese caso, creo.
Exacto, muy bien, nena, sí. O sea, si ese paciente ya empieza a tener retención de líquidos, tenemos que tener un control estricto, no dejarlo que consuma muchos líquidos. Y eso ya se calcula de manera diferente. Muy bien. Pues hasta aquí dejamos la plática de la clase del día de hoy. Les voy a mandar una tarea para reforzar todas esas preguntas que hicimos y que no haya dudas a la hora del examen. Entonces, estén al pendiente del correo electrónico, ¿ok? Esa tarea es para ustedes. O sea, ustedes en su conciencia tendrán si la hacen o no. Créanme que de ahí vienen preguntas de examen. Entonces, sí les ayudaría bastante que la hicieran. Con ese objetivo se lo estoy dejando. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, pues nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Adiós, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Doctora.